¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital? Gracias por continuar con nosotros, por supuesto. Fue presentado por parte de la periodista Anabel Hernández un reportaje muy interesante en torno a Luis Cárdenas Palomino, a un imperio inmobiliario por parte de este personaje cercano a Genaro García Luna, parte de este cártel de policías y que actualmente se encuentra detenido. Se encuentra con nosotros, por supuesto, Anabel Hernández, a quien le agradezco muchísimo estos minutos. Anabel, ¿cómo estás? Buenos días, Jesús. Buenos días al auditorio. Anabel, fue de compras Luis Cárdenas Palomino, oye. Pues sí, la gran pregunta es ¿con qué dinero compró todas estas propiedades? De eso trata justamente la investigación que estuve realizando en los últimos meses. Después del congelamiento de cuentas que recordarás hizo la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto desde principios del 2020 de cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino. Y yo la información que empecé a recibir es que a Luis Cárdenas Palomino esto lo tenía absolutamente sin cuidado porque él seguía gozando de su liquidez de dinero, seguía conservando su nivel de vida, sus propiedades, sus casas, sus vehículos, etcétera, etcétera. Y la gran pregunta que comencé a formularme es, bueno, si la Unidad de Inteligencia Financiera ya hizo su trabajo de congelar las cuentas, ¿de dónde viene el dinero con el que este sujeto, este funcionario público, exfuncionario público, recordemos, acusado en Nueva York por narcotráfico, con qué dinero sigue viviendo? Y es ahí donde empecé a recabar esta información de registro público de la propiedad de la Ciudad de México, del Estado de México principalmente, donde encuentro que este exfuncionario, este ex jefe policíaco, ha acumulado 12 propiedades que superan el valor comercial de 110 millones de pesos, propiedades que están intocables, de las que sigue gozando hasta el día de hoy él y su familia. Es decir, no han tocado ni con el pétalo de una rosa este emporio inmobiliario de Luis Cárdenas. No, y eso que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia penal en su contra por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República, pues desde el año pasado. Estamos hablando desde el 2020. Después, como tú recordarás, un juez mexicano emite una orden de arresto contra Luis Cárdenas Palomino por el tema de tortura. Y el tema es que la Fiscalía General de la República, respecto al tema de lavado de dinero, no ha hecho nada, no ha avanzado en sus investigaciones y realmente es la única autoridad, pese a los esfuerzos que ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera. Ellos tienen un límite legal hasta donde pueden pedir el congelamiento de cuentas, pero ya lo que es el aseguramiento, confiscación de las cuentas bancarias y el aseguramiento de los bienes, solo corresponde a la Fiscalía General de la República. Y de acuerdo a la información que me dio incluso la propia Unidad de Inteligencia Financiera, cuando yo les pregunto, antes de publicar este reportaje sobre las propiedades, sobre sus investigaciones, me dicen que pues, es competencia del Ministerio Público Federal, que evidentemente no ha hecho su trabajo. El tema aquí, siempre, Jesús, es cómo es posible que estos jefes policíacos se hayan enriquecido de esta manera. ¿De dónde viene ese dinero? Y el tema es que si uno hace una línea de tiempo, del tiempo en que Luis Cárdenas Palomino comenzó a adquirir estas propiedades, que estamos del 2009 al 2012, es cuando adquiere la gran mayoría de estas propiedades ahí en Nuevo Polanco, ahí que sabemos, ahí cerca de Plaza Carsos, en todos estos desarrollos inmobiliarios que sabemos que son muy costosos, los adquiere todos de contado entre los 2009 y 2012 a través de un prestanombres. Y cuando uno hace la línea de tiempo, cuando estuvo comprando los bienes y las denuncias que tiene en Nueva York por narcotráfico, recordemos, él era en ese momento el coordinador de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva, él era el brazo derecho de Genaro García Luna, encarcelado en Nueva York también por delitos contra narcotráfico, y la acusación de Nueva York es que durante ese tiempo, del 2001 al 2019, Luis Cárdenas Palomino estuvo recibiendo sobornos, pagos del cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva a cambio de protección. Justo en este periodo, entre 2009 y 2012, es donde habría recibido la mayor cantidad de dinero, lo que corresponde a la compra de estas propiedades. Anabel,
pero además los grandes huecos. ¿Cómo es posible que un funcionario público en ese momento pueda adquirir propiedades de este tamaño, no haya investigaciones al respecto, no haya acciones inmediatas, sospecha inmediata, citando un clásico, ni siquiera el vil sospechosismo, pero además también el tema actualmente de la Fiscalía General de la República, que no avanza? Yo también te pediría ahí tu lectura. ¿Por qué no avanza la Fiscalía General de la República? ¿Por una cuestión burocrática? ¿Por esta situación que liga a final de cuentas a Gers Manero con estos policías? ¿Qué entendemos? Mira, esa es la gran pregunta, Jesús, porque sabemos, la sociedad lo sabe, estos policías corruptos, ahora ex policías corruptos, fueron engendrados, por llamarlo de alguna manera, en el viejo sistema, en el sistema del PRI y en el sistema del PAN. Es ahí donde se crean y donde obtienen su máximo poder. La mayoría de estos jefes policíacos parece, y digo parece, yo les voy a explicar por qué, parece que dejan el poder en el 2012, cuando cómplice de estas componendas con el crimen organizado, como ya tantas veces lo he señalado en mis investigaciones, en reportajes, en diversas entrevistas contigo. Bueno, el tema es, ¿quién los protege? Si su principal compromiso era en el sexenio de Felipe Calderón y de Vicente Fox, ¿quién los protege después? ¿Y cuál es el tema? Quien los ha protegido en el sexenio de Enrique Peña Nieto y actualmente son parte de ese mismo grupo criminal de policías corruptos, que muchas de estas integrantes se quedaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, principalmente Tomás Herón, que hoy es un prófugo de la justicia, acusado por haber desviado y manipulado y torturado a personas involucradas en la investigación del caso de los 43 estudiantes. Bueno, Tomás Herón era uno de los principales artífices de este grupo criminal de policías y les dio protección durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, junto con Humberto Castillejos, que era el consejero jurídico de la presidencia, nada más y nada menos, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que era cuñado de Luis Cárdenas Palomino, y les dio esta protección a todos ellos. Pero uno diría, bueno, ya terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto, dice la 4T que la corrupción está extirpada, ¿no? Bueno, eso presumen una y otra vez sus integrantes. Y uno se pregunta, si está extirpada, si no existe más la corrupción, ¿cómo es posible que una cosa tan elemental que ha descubierto una periodista, que cualquiera puede descubrir yendo y poniendo los nombres, buscando en el registro público de la propiedad, no la ha descubierto la Fiscalía General de la República? ¿Qué ha sucedido ahí? Pues porque evidentemente esta línea de protección continúa incluso ahora en los tiempos de la 4T, porque muchos de los integrantes de ese grupo criminal de policías sigue ahí enquistado, tanto en el gobierno federal, tanto en el gobierno de la Ciudad de México, como el jefe policíaco de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y yo lo he denunciado ya desde hace varios meses en la propia Fiscalía General de la República. Es ahí cuando uno hace la ecuación y dices, discúlpame, solo pareciera que es por estas razones, no hay otra explicación, porque por como quiera que sea, la Unidad de Inteligencia Financiera ha hecho su trabajo hasta donde la ley se lo permite, no puede más. El balón está en la cancha de la Fiscalía y ni ha avanzado con las denuncias por narcotráfico, lavado de dinero, ni contra Cárdenas Palomino, ni contra García Luna, ni contra ninguno de ese grupo criminal. Es decir, se tiene que ir Gers Manero, mi querida Anabel, para que pueda haber avances reales en el combate a la corrupción en este rubro, o tiene realmente que involucrarse el presidente de la República para que haya algún tipo de modificación al respecto. Mira, el presidente de la República, señor Andrés Manuel López Obrador, ya van varias veces, al menos yo he registrado una, que es información pública, publicada en los medios de comunicación, donde dice, llama atentamente a la Fiscalía de acelerar sus trabajos. Él fue el que eligió a Alejandro Gers Manero. Así es. ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo propuso? ¿Quién pensó que era el hombre idóneo? Pues fue él mismo que falló en designar a un fiscal, el mismo que está fallando incluso en los temas de la Secretaría de la Función Pública. Esto que yo hice, este reportaje que yo hice, también es materia de la Secretaría de la Función Pública, no es solo materia de la Fiscalía General de la República. Entonces, es evidente que no solo la Fiscalía no está haciendo su trabajo, hay otras áreas que no están haciendo su trabajo. Fiscalizar lo que hicieron y lo que hacen funcionarios públicos
es una obligación también de la Secretaría de la Función Pública checar las declaraciones patrimoniales si corresponden con el patrimonio, ahora y en el pasado, porque finalmente estos registros están en la Secretaría de la Función Pública. Yo pude tener acceso a las declaraciones patrimoniales de Luis Cárdenas Palomino y uno contrasta sus bienes con las declaraciones patrimoniales y evidentemente ¿de dónde salió el dinero? ¿De dónde salió el dinero? Bueno, la única pista exacta, precisa, que puede dar una respuesta a esto es la acusación que tiene Nueva York por haber recibido sobornos del narcotráfico, usando como prestanombres a una señora llamada Claudia Soto González, que fue su pareja sentimental cuando era joven, procreó una hija con ella y de su pareja sentimental ahora pasó a prestanombres y nadie la molesta y nadie la interroga. Y él sigue gozando de estas propiedades, sigue recibiendo las rentas de estas propiedades, su familia, su nueva esposa está viviendo en estas grandes residencias, simplemente para dar una idea. Tiene una propiedad en Lomas Hipódromo, cuyo valor comercial supera los 30 millones de pesos. En Plaza Carso, ahí en la Torre Dalí, que tiene una vista fenomenal ahí al Museo Sumaya y toda esta zona comercial, pues también tiene ahí prácticamente en el penúltimo piso, en el nivel 21, otro grandísimo departamento que tiene un valor de al menos unos 22 millones de pesos. Entonces estamos hablando de, y las autoridades no investigan a los prestanombres, no es posible. Evidentemente hay cosas que no corresponden. Una cosa es el discurso, los anuncios, los decretos de que acabó la corrupción y otra cosa es la realidad palpable. Y si estamos hablando de que a gente como estos expolicías claramente corruptos, señalados por todas partes, si a ellos no los investigan, ¿qué podemos esperar de lo demás? De lo que ocurre ahora, hoy. Porque si le rascamos vamos a encontrar situaciones similares con Ramón Eduardo Pequeño y con toda esa mafia, ¿no? Ese es el tema, y el tema es que, bueno, cuando uno ve, ¿no?, estas denuncias que está presentando la oposición ante la OEA de que el crimen organizado participó en las elecciones del 6 de junio, nosotros lo platicábamos la otra vez, lo que había pasado en Michoacán, lo platicamos en otras ocasiones, lo que había pasado en Sinaloa. Yo había denunciado esta colusión entre el cártel de Sinaloa y el partido Morena en Sinaloa para ganar esa elección. Lo denuncié desde febrero de este año, es decir, antes de los comicios, ¿no? Finalmente, esta colusión entre Morena y el cártel de Sinaloa concluye, continúa, tiene su éxito, su clímax el 6 de junio, cuando gana no solo la gubernatura, sino gana muchas otras alcaldías, diputaciones, pues a base de punta de pistola. Están ahí las crónicas de Río 12 y otros medios de comunicación, ¿no? Cuando uno ve que estas colusiones siguen existiendo, uno debe preguntarse realmente qué ha cambiado. El cambio no es en las palabras, Jesús. El cambio debe ser en los hechos. Y si este gobierno no se pone realmente a hacer una limpieza profunda para eliminar su corrupción, sus colusiones y su negligencia, va a terminar, por desgracia, en los mismos escándalos pues, que ya hemos visto en los últimos sexenios pasados. Bien, Abel, en este reportaje que tú llevas a cabo, ¿quién más ayuda a Luis Cárdenas Palomino? Hablamos de la prestanombres, pero al haber tanto dinero, estas zonas, tantos conocidos, ¿quién más está en este entorno de Luis Cárdenas Palomino para que puedan llevar a cabo compras de este tamaño, para que puedan relacionarse con este tipo de personajes? Porque al final de cuentas son zonas a las que no podemos acceder la gran mayoría de los mexicanos. Mira, hay un tema que a mí me llama mucho la atención y solo lo pondría así como un asterisco de que las autoridades deberían investigar qué pasó ahí. Luis Cárdenas Palomino, una de estas primeras propiedades que compra, es un departamento en el piso 21 de la Torre Dalí, en Residencial Plaza Carso, que repito, es una de las, no solo es una de las zonas residenciales más costosas de Nuevo Polanco, sino particularmente la Torre Dalí, es la más costosa de las otras torres que están en ese mismo conjunto residencial, como Monet y otras. Bueno, yo fui directamente, de lo que estoy hablando, yo fui directamente. Toqué el timbre, pedí hablar con quien estaba viviendo ahí y estaba ocupada. Evidentemente, este hombre, Luis Cárdenas Palomino, sigue rentando estas propiedades y sigue recibiendo dinero de estas. Bueno,
El tema es que este departamento, él lo compra en 2009, es decir, era funcionario público, estaba obligado a rendir su declaración patrimonial y se lo vende directamente Grupo Carso a través de lo que es este banco que ellos tienen, y se los vende. Se los vende de contado. El tema es que cuando uno checa, uno revisa la declaración patrimonial de Luis Cárdenas Palomino de ese año y del año posterior, no tiene de dónde. No tiene los ingresos, no tiene la cuenta de ahorro, no tiene nada, y se lo vendió de contado. La gran pregunta, Grupo Carso, Banco Inbursa, si mal no recuerdo, no investigó el origen del dinero, no lo tuvo que haber boletinado a la Secretaría de Hacienda. ¿Alguien me está comprando aquí de contado una propiedad? Me refiero de una sola exhibición. No es claro la escritura si lo pagó con un cheque, si lo pagó con una transferencia bancaria, pero si una transferencia bancaria, ¿de dónde? ¿De qué cuenta? ¿Un cheque bancario de qué cuenta? Porque de una cuenta de México no fue, porque él no declaró 0 cuentas bancarias en su declaración patrimonial. Y las declaraciones patrimoniales que rinden los funcionarios públicos es bajo protesta de decir verdad. No pueden mentirse, no pueden mentir. Entonces uno se preguntaría, ¿qué pasó ahí? Y después, por supuesto, está una serie de notarios, ¿no? Que se prestan a este tipo de ventas de propiedades sin preguntar nada. Hay departamentos que compran su prestanombres en un solo día, 3 departamentos en un solo día o en un solo mes. Y Luis Cárdenas Palomino también los compra en un mismo día a través de empresas fachada que él mismo crea, de la que él es accionista y propietario. ¿Qué pasa con estos notarios? Y estamos hablando de algunas operaciones, por ejemplo, pues del día de hace no mucho de este gobierno. La última propiedad que Luis Cárdenas Palomino compra de contado es en diciembre de 2019, ahí en Lomas de Tecamachalco, en Fuentes de Águilas, una de las calles principales ahí en Lomas de Tecamachalco, y lo compran también de contado. ¿Dónde están todos estos candados que se supone que en el papel están? Yo tengo amigos que son notarios, en el papel están de que tienen que cumplir una serie de requisitos cuando alguien quiere comprar una propiedad de este tipo, más si un funcionario público, si es un funcionario público. Me parece que hay cosas que aquí no están funcionando para evitar este tipo de prácticas sigan ocurriendo. Finalmente me queda, Anabel, la economía criminal operando en toda la extensión de la palabra, todos involucrados de una u otra forma con el crimen organizado, desde el empresario que vende, desde el notario, desde aquel que se hace como que no sabe nada, la fiscalía que no actúa, una economía totalmente criminal. Sí, donde no hay realmente el problema es esas transacciones, y yo tampoco quisiera acusar en este momento de nada ilegal, en particular a Grupo Carso, al Banco Inbursa, pero evidentemente hay una falta de filtros necesarios. Y cuando uno cruza que en aquel momento la Secretaría de Seguridad Pública Federal estaba dando millonarios contratos a Grupo Carso, a Telmex, para todo lo que es Plataforma México, es ahí donde surge la suspicacia, Jesús. No es que uno quiera ser sospechosista, yo no puedo acusar de nada concretamente a Grupo Carso. Lo que tengo es la escritura, donde a él le venden en 2009 de contado. Y donde en ese momento, donde Inbursa le vende de contado, pues parece que a nadie boletinó, a la Secretaría de Hacienda, etcétera, etcétera, pues justo en ese momento, pues estaban obteniendo contratos millonarios en Telmex. Llama la atención otra cosa, Jesús, que Banco Inbursa es el mismo que también en 2008 le da el préstamo a Genaro García Luna, eso sí fue un préstamo bancario, para comprar una residencia en Montaña de Omoa, ahí en Jardines en la Montaña, que es una casa que tiene, antes de construirse también de contado, la casa en Monte Funiar,
que fue decomisada, fue asegurada, perdón, este año ahí por la Fiscalía General de la República. Estamos hablando, Banco Inbursa recibiendo contratos millonarios a través de Telmex para la plataforma México, por otro lado le presta dinero a García Luna, ¿no? En un esquema realmente muy, muy confuso, diría yo, por decirlo de una manera muy civilizada, muy cuidadosa, muy confuso. Le hace ese préstamo a García Luna para comprar su primera casa en Jardines en la Montaña, y después le vende así como así, ¿no? De contado a Luis Cárdenas Palomino este departamento. Bueno, son cosas que evidentemente nos hablan de que falta realmente un cuidado o mayores regulaciones, o no sé cómo se pueda llamar esto, pues para evitar que estos funcionarios estén lavando dinero, porque no olvidemos de nueva cuenta, no estamos hablando de simples personas que con sus ahorros, con sus sacrificios van y compran un departamento, una residencia. Estamos hablando de funcionarios públicos, claro, que durante años, ya en el 2009, tenían acusaciones graves de corrupción, de tortura, de colusión con los carteles, y aún así les prestan dinero o les venden propiedades de contado. Bueno, pues aquí es algo evidentemente que no está funcionando bien, y por desgracia estos problemas continúan en México. Mi querida y admirada Anabela Hernández, yo como siempre te agradezco mucho estos minutos para la Octava Digital, oye. No, al contrario, gracias, Jesús.